Abordaje de la diabetes mellitus 2 en el primer nivel de atención. Introducción. Abordaremos los siguientes puntos: importancia del tema, clasificación, historia natural de la enfermedad y criterios diagnósticos. Importancia del tema. La diabetes es una enfermedad crónica, potencialmente grave, que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizarla con eficacia. La diabetes es un importante problema de salud pública y, como vimos en el módulo anterior, es una de las 4 enfermedades no transmisibles seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter prioritario. En las últimas décadas han aumentado sin pausa el número de casos y la prevalencia de la enfermedad. El Uruguay no constituye una excepción a la citada situación. La diabetes mellitus forma parte del grupo de 4 enfermedades que en conjunto causan el 60% de las defunciones producidas en el país, con un alto impacto en los costos de atención sanitaria. Según la segunda encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles realizada en el año 2013, la prevalencia de diabetes en nuestro país se ubica en el orden del 6% para la población de 15 a 64 años, y es mayor en la población adulta en relación con la población joven. No se registraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Si se compara esta encuesta con el dato estimado en el año 2006, en el año 2013 la prevalencia es mayor, aunque las diferencias no son significativas en términos estadísticos. Respecto a la edad, a mayor edad, más alto es el indicador, mientras que la prevalencia para el tramo de edad más joven se ubica en una cifra menor al punto porcentual. Entre las personas entre 55 y 64 años, la estimación puntual es de 16,8%. Finalmente, destacaremos que una proporción importante de la población alcanza a la mitad de los diabéticos entre 15 y 64 años, presentó cifras alteradas de glicemia y no se encuentra realizando tratamiento medicamentoso. Si se observan los datos según el sexo, esta cifra es claramente mayor entre los hombres. Clasificación. Existen 4 tipos de diabetes clásicamente definidos. La diabetes tipo 1, que es aquella que se define por una destrucción total de las células betas y que tiene como resultado un déficit absoluto de insulina. La diabetes mellitus tipo 2, que combina una pérdida progresiva de la secreción de insulina con un aumento de la resistencia periférica a la acción de la misma. La diabetes gestacional, que es aquella que aparece en cualquier momento del embarazo, definida por la OMS a partir del año 2013 por un valor de glicemia basal entre 0,92 y 1,25 gramos decilitro, o por un valor de glicemia 2 horas poscarga obtenida por una prueba de tolerancia oral a la glucosa con valores de 1,53 a 1,99. Valores superiores a los previamente mencionados, que aparecen en cualquier momento del embarazo, definen a la diabetes en el embarazo, a diferencia de la diabetes mellitus gestacional. Y finalmente tenemos tipos específicos de diabetes, que son aquellos secundarios a defectos monogénicos, enfermedades del páncreas exócrino, inducidas por productos químicos o por fármacos, como por ejemplo los utilizados en los tratamientos del HIV-Sida, glucocorticoides o usados para el trasplante de órganos. Nos enfocaremos en la diabetes mellitus tipo 2. Nos interesa analizar brevemente la historia natural de la enfermedad. Siguiendo el modelo de Lebel y Clark, partimos de que el estado de salud-enfermedad de una persona está determinado por un equilibrio que se establece en la interacción entre ésta y el medio ambiente, y en el caso de enfermedades transmisibles, también con el agente. En el caso de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes mellitus, este equilibrio se establece en términos generales entre los factores genéticos de la persona y los factores comportamentales. Cuando se establece un desequilibrio en dicha interacción, por aparición de ciertos factores de riesgo como la obesidad, por ejemplo, la persona puede comenzar a transitar progresivamente hacia el desarrollo de trastornos relacionados con la regulación de la glucosa, como la prediabetes
o la intolerancia a la glucosa primero y posteriormente al desarrollo de la enfermedad, en principio en una etapa preclínica, luego apareciendo síntomas que, librado a su evolución natural, llevará a complicaciones, incapacidad y muerte. ¿Qué es lo importante en este esquema de la historia natural de la enfermedad en el caso de la diabetes mellitus? Esto se muestra en el siguiente gráfico. Las flechas bidireccionales indican que la evolución del proceso salud-enfermedad puede ser hacia la aparición de la misma hasta la muerte, pero también, si las intervenciones son adecuadas y oportunas, es posible retroceder hacia estadios previos. O sea, que en el caso de la diabetes mellitus, si un usuario avanza hacia estadios de prediabetes, con modificaciones de aquellos factores de riesgo que han generado ese desequilibrio, es posible disminuir el riesgo de padecer la enfermedad o retrasar el desarrollo de la misma, o incluso si la misma se ha desarrollado, disminuir el riesgo de aparición de complicaciones. Criterios diagnósticos. Existen 3 métodos para diagnosticar diabetes mellitus o estadios prediabéticos, según la Asociación Americana de Diabetes Mellitus del año 2018. La glicemia basal, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. No obstante, la guía de práctica clínica para la diabetes mellitus en el ámbito ambulatorio nacional no recomienda la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de diabetes ni de estadios prediabéticos. Las características de cada uno de estos métodos las veremos en presentaciones posteriores. Bien, entonces, a punto de partida de estos dos tipos de exámenes, definimos dos grandes entidades. La primera son los estadios prediabéticos, que según los métodos recomendados por la glicemia nacional, definen la glicemia basal alterada cuando los valores de glicemia basal están entre 110 y 125 o menor a 126 miligramos decilitros o 1.10 y 1.25 gramos decilitro. 1.26 ya es diabetes mellitus, o sea que la glicemia basal alterada es entre 110 y 125 o 110 o menos de 126. La otra entidad de los estadios prediabéticos es a la intolerancia a la glucosa, que se define cuando la glicemia a 2 horas poscarga en una prueba de tolerancia oral a la glucosa arroja valores entre 140 y 199 miligramos decilitro. Como verán, el punto de glicemia normal, según las pautas nacionales, es menor a 110 miligramos decilitros o 1.10 gramos decilitro. Corte diferente al que establece la ADA en el año 2018, incluso en las presentaciones anteriores también, en donde pone el punto de corte en la normalidad en 100 miligramos decilitro o 1.0 gramos decilitro. Y como verán también, las guías nacionales no incluyen la hemoglobina glicosilada para la definición de estadios prediabéticos y sí lo establece la guía americana. Y finalmente, la otra gran entidad que debemos definir es diabetes mellitus, y los criterios diagnósticos para ella son 3. Se considera diabético a aquella persona que presenta síntomas de diabetes como la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso, y una glicemia en plasma venosa extraída al azar en cualquier momento del día mayor o igual a 200 miligramos decilitro. Este es un criterio diagnóstico. El otro son 2 determinaciones de glicemia basal en plasma venoso, que requiere un ayuno previo de 8 horas, con valores mayores o iguales a 126 miligramos decilitro o 1.26 gramos decilitro. Y el tercer criterio son 2 determinaciones de glicemia en plasma venosos a las 2 horas, realizada por una prueba de tolerancia oral a la glucosa, con valores mayores o iguales a 200 miligramos decilitro o 2 gramos decilitro.